mucho tambor, cultura. Somos trabajo, corazón, café de altura. Aquí está Honduras, solo tienes que venir. Todo está aquí. Cheque para decir todo bien, un vaya pues una sonrisa. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que han apartado de su tiempo en Aquí con mi médico. Les damos la cordial bienvenida a su programa, que hoy estamos arribando ya al segundo mes de esa serie especial que es la serie del riñón. Y hoy, en este ambiente patrio, celebrando ya en las vísperas de un nuevo aniversario de vida independiente en el país, 204 años, que se celebrarán el próximo 15 de septiembre con ese ambiente catracho. Estamos desde Aquí con mi médico, porque todo está aquí también, en Aquí con mi médico. Salud, orientación y prevención en un solo lugar, en los siguientes 60 minutos en Aquí con mi médico. Usted puede estar conectado con nosotros a través de las diferentes plataformas a nivel nacional e internacional. La transmisión es en simultáneo por el Facebook Live, tanto de HRN, TSI y Aquí con mi médico. De igual manera, a través del app de Televicentro. También el canal de YouTube Doctor Videa Channel. Hay diferentes maneras de estar conectados en esta mañana con Aquí con mi médico. Y en esta serie del riñón usted no se puede perder este capítulo que vamos a entregarle hoy. Cuando el riñón dice adiós. Cuando el riñón dice adiós, comienza una nueva etapa en la vida de esa persona que ha estado acarreando la enfermedad renal crónica. Pero no se dice adiós a la vida. Hay oportunidad de seguir luchando. Usted que en este momento probablemente nos está viendo en una sala de hemodiálisis, este programa también es para ustedes. Para saber que hay esperanzas, para saber que hay muchos consejos de cómo evitar complicaciones. Y para los que no estamos bajo esa condición, consejos también muy puntuales de cómo evitar caer en una condición de esas. Así es que estos 60 minutos serán completamente de información de primer nivel en Aquí con mi médico. Usted puede estar conectado con nosotros a través de nuestro triaje virtual. Un mensaje de texto o de WhatsApp al 9410-8727 es la vía de conexión que usted tiene de manera directa en Aquí con mi médico. Usted puede hacernos sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes a través de un mensaje de texto o de WhatsApp. Háganos partícipe de esa condición que está pasando en la actualidad. Háganos partícipe de ese problema. Un mensaje de texto o de WhatsApp puede ayudar a solventar esta condición de salud que puede estar viviendo en esta mañana. Estamos listos, estamos prestos desde ya para empezar a recibir sus comunicaciones al 9410-8727 y que de manera puntual usted haga las interrogantes que necesita aclarar en esta mañana. Nosotros somos un equipo dispuesto para acompañarle a usted en esa situación, en esa necesidad de atención en salud que tiene en este fin de semana. Somos Aquí con mi médico, somos plataforma de conexión directamente con usted. Queremos ayudarle en esta mañana para que esa preocupación se convierta en una solución, ya que hemos venido acá ya con el programa 380 en Aquí con mi médico. 380 entregas de temas que hemos venido dando a lo largo de 7 años y medio desde estas plataformas de Televicentro y de Emisoras Unidas. Listos, puntuales, cada fin de semana para entregarle a usted un tema diferente y diferentes series también, como la serie del riñón en la cual estamos recorriendo y que hoy toca el tema a tratar de la enfermedad renal crónica terminal, cuando los riñones dicen adiós. ¿Qué etapa sigue? ¿Qué continúa? ¿Qué cuidados se deben de tener? Hoy con nosotros un especialista de la nefrología
especialista de la medicina familiar también, que estará compartiendo en este consultorio por primera vez sus conocimientos especiales, consejos oportunos y con un alto poder científico, que estaremos hablando en los próximos minutos con nuestro invitado nefrólogo, que próximamente ya lo verán ustedes y lo escucharán si nos está siguiendo por la plataforma de HRN, la enfermedad renal crónica terminal. Es un punto que muchos de ustedes le genera temor, le genera angustia. Algunos dirán, no quiero escuchar de ese tema. Yo le puedo decir en esta mañana que el no escucharlo se convierte usted en un cómplice de la enfermedad, ya que desde esta plataforma, más que alarmarlo a usted, más que ponerlo temeroso a usted, es brindarle una oportunidad a través del conocimiento. Lo que nos lleva, lo que nos conduce a la verdad de nosotros es el conocimiento. Conocer a profundidad de esta condición, conocer los porcentajes de personas que teniendo hoy la enfermedad renal crónica pueden llegar a una enfermedad renal crónica terminal. En ese proceso, que lo puede llevar a una hemodiálisis, a una diálisis peritoneal o al trasplante renal. De todos esos detalles nosotros hablaremos en esta mañana a continuación. Después de estos mensajes de interés, nosotros preparamos el tema de la semana y con nuestro invitado vamos a recorrer los siguientes minutos para informarle a usted, para que si ya está padeciendo esta condición, entonces comience a tener los cuidados, porque lamentablemente hay muchas personas que ya no están con nosotros producto de la condición de la enfermedad renal terminal y que lastimosamente estamos viendo que no hay edades para esta condición, que hay personas que están falleciendo menores de 50 años, menores de 30 años, es la realidad a nivel mundial. Un porcentaje alto hoy está caminando con riesgos de enfermedad renal crónica. Y está caminando con riesgos también de que potencialmente puedan llegar sus riñones a afectarse. Recuerde, el reciente programa, la consulta anterior, hablamos de la diabetes y la relación con el riñón. Cuando la glucosa no se frena, el riñón paga la condena. ¿Se acuerda de eso el fin de semana anterior? Es la principal enfermedad que propicia, que desencadena esa posibilidad de llegar a enfermar de los riñones y que de manera terminal se quede usted en una hemodiálisis, en una diálisis peritoneal y si tiene la dicha y las condiciones en un trasplante renal. De eso es que vamos a hablar después de estos consejos de interés. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos ya de vuelta en el tema de la semana y hoy continuando con la serie del riñón, con la serie que ha impactado desde el mes de agosto. Hemos decidido continuar con esta serie de temas porque el campo es bien amplio. El campo es grande para seguir explorando y trayendo conocimiento en Aquí con mi médico. Y es por eso que hoy hemos designado un tiempo para hablar de la enfermedad renal crónica terminal. Cuando los riñones dicen adiós, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que vigilar? ¿En qué tenemos que nosotros estar pendientes? ¿Y cómo también evitar esa condición? Hoy, con la presencia de un experto del cual presento su perfil, del doctor Daniel Domínguez, que vemos en pantalla y nos acompañan con esa infografía del perfil del doctor, que es médico especialista del área de nefrología y de medicina familiar. También tiene
estudios en Cuba, donde obtuvo a través de diferentes años en la formación académica, obtuvo los títulos que hoy él ostenta dentro de la nefrología y de la medicina familiar. Además, es miembro de asociaciones nacionales e internacionales de lo que es el área de la nefrología. También tiene estudios avanzados en el tema de diálisis, estudios que ha realizado en el exterior y que hoy nos están sirviendo para beneficio de nuestra población. Es un médico que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar este campo de la nefrología y ya con una experiencia, con un recorrido en el país, pese a su juventud, hoy nos trae el conocimiento para poder conversar de este tema tan importante como es la enfermedad renal crónica terminal. Doctor Domínguez, es un placer que esté con nosotros. Hemos seguido pues su perfil, su vida profesional, y es un joven pues muy talentoso. Se formó, entiendo yo, en Cuba, doctor. Sí, realmente ahí hice la mayoría de mi formación, lógicamente cursando primero pregrado, después 2 posgrados y también un fellowship en diálisis peritoneal, ¿verdad?, que es una de las terapias de las cuales hablaremos hoy, y pues estamos al servicio de la población hondureña. Doctor, cuando nosotros hablamos ya de la enfermedad renal crónica terminal desde el mes de agosto, hemos generado una serie llamada Riñón y colegas suyos han venido aquí a participar y traer diferentes temas, hablando de los factores de riesgo, hablando de las asociaciones que hay con ciertas enfermedades crónicas, y hoy pues toca el tema de la ampliación de lo que es la enfermedad renal crónica, pero ya visualizando el tema de la enfermedad renal crónica terminal. Cuando hablamos de este concepto, doctor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, la enfermedad renal crónica terminal o avanzada es la etapa más avanzada de la enfermedad en la cual las funciones han disminuido casi en su totalidad, una o varias, y el paciente ya no puede cumplir con un equilibrio corporal y en ocasiones se necesita reemplazar esa función. Eso que hemos venido hablando nosotros de la filtración, de ese trabajo principal de filtrado, y hemos puesto esos ejemplos como un colador que no permite que sustancias o tóxicos o materias puedan penetrar al torrente sanguíneo, sino que hace una limpieza. Ese trabajo de filtración ya deja de prácticamente de ser funcional y prácticamente está llevando, permitiendo que esas toxinas estén pasando al cuerpo y puedan generar síntomas que hacen ineludible la condición de pasar a otro proceso. Exactamente, realmente a mí me parece que este es un tema muy interesante porque es algo muy puntual en la población, en la cual le tiene mucho cuidado, mucho miedo, sí. Pero realmente cuando hablamos de la filtración es una de las grandes funciones del riñón, ¿verdad? Sí. Pero nos vamos a basar en ella para tomar decisiones. Cuando esa filtración disminuye por debajo de un 15%, ya nosotros podemos empezar a preparar al paciente o empezar a pensar en qué terapia de reemplazo renal vamos a seleccionar conjunto con el paciente para tener una mejor calidad de vida y seguir con el tratamiento. ¿Cuáles son esas condiciones o factores, doctor, que llevan directamente a una persona a una etapa terminal, diríamos, de la enfermedad renal? Definitivamente en nuestro medio es el bajo control de las enfermedades crónicas en general. Estamos hablando de diabetes, hipertensión, ¿verdad? Algunas enfermedades como litiasis renal. Que son los cálculos. Son los cálculos, ¿verdad? Para decirlo, o sea, que de manera cálculos renales se puede hacer, doctor. Se puede hacer, incluso está entre la cuarta y quinta causa de llegada a terapia de reemplazo renal, y es una causa curable y tratable. Sí, total. ¿Verdad? Es bastante penoso que se llegue por esta causa. Y enfermedades autoinmunes, principalmente lupus, eritematoso sistémico, y bueno, hay una serie de enfermedades genéticas como la enfermedad renal poliquística. Esas enfermedades que no se diagnostican a veces de forma temprana, no llevan un control estricto como enfermedad renal, como enfermedades crónicas, ¿verdad? Un seguimiento por parte seguimiento continuo por parte de sus médicos de base.
eso lo lleva a una progresión rápida de la enfermedad y a encaminarse a una etapa avanzada de la enfermedad en la cual hay que buscar reemplazo. ¿Existen algunos criterios o condiciones? Porque usted bien lo mencionaba y los que han seguido la serie del riñón, hemos tenido programas donde hemos explicado cómo se calcula la tasa de filtración glomerular, que ese es un examen, que hay laboratorios que ya se lo dan hasta ya, ya definido, ¿verdad? Ese valor, que cuando ese valor llega a 15 de esa tasa de filtración glomerular, prácticamente usted ha entrado en la etapa número 5, y en esa etapa número 5, como dice el doctor, es una etapa ya preparativa. No necesariamente, y creo que lo ha dicho muy puntual, el llegar a 15 significa que inmediatamente a usted lo van a someter a un tipo de estos procedimientos. Pero el doctor ha dicho que ya el tener un valor de 15 o menos debe de ser preparativo, ¿verdad? Ante la eventual probabilidad de llegar a requerir esa condición. Una condición de estas, doctor, cuando ya se llega a ese número temido de 15, una condición de esas ya no es reversible, doctor. La verdad que la enfermedad renal, pues en su historia natural de la enfermedad, lleva un declive, ¿verdad? Que, como lo dice su nombre, enfermedad renal crónica, ¿verdad? Crónico significa que es algo que no tiene cura, sí, pero si lleva un tratamiento y un seguimiento, ¿verdad? Debe de llegar a una etapa en la cual requiera el tratamiento de reemplazo renal. Existen condiciones sobreañadidas, por ejemplo, una infección, un estado de deshidratación temporal, un uso indebido de algún fármaco, sobre todo antiinflamatorios, de libre demanda, sin prescripción médica, que pueden agudizar temporalmente o disminuir esa función renal temporalmente y el paciente, pues con medidas, cuidados, recobrar o volver a etapas anteriores, ¿verdad? Pero realmente cuando ya la enfermedad ha progresado, no hay ninguno de estos factores interrecurrentes o factores que lesionan de manera temporal el riñón, sí, el paciente ya entra en una etapa en la cual no hay reversibilidad y al contrario, hay que prepararlo para esa nueva etapa, ¿verdad? Y en conjunto con un equipo multidisciplinario, familia y su grupo de apoyo, que es el grupo familiar. Hay que tomar la decisión siempre en conjunto. Sí, doctor, porque en nuestro caso igual, ¿verdad? Toca como de la medicina interna, de la medicina cardiometabólica, encontrarnos con estos pacientes porque pues esas enfermedades crónicas que nos toca tratarlo, toca también, y ya vamos a hablar más adelante, de darle una mirada al riñón sabiendo de que estas enfermedades son condiciones que predisponen llegar en determinado momento a acelerar el proceso que hemos aprendido en esta serie, de que hay un proceso natural también de deterioro, que no podemos aspirar a tener ese 90 de tasa de filtración glomerular si ya tenemos 60, 70 años. Es bien difícil, doctor, porque hay un deterioro que hemos aprendido que va de 1 a 1.5, ¿verdad? ml por minuto en ese puntaje por año después de los 40 años que se va perdiendo, pero que hay condiciones como la diabetes, como la hipertensión, que nos los pueden acelerar a obtener una pérdida de 3 hasta 7 ml minuto. Como tengo pacientes yo de 100 años, doctor, que su función renal está dentro de parámetros que puede ser un grado 3, rozando ahí un grado 4, pero sin ninguna sintomatología. Es producto del deterioro, porque ya pues tener 100 años, doctor, ya es una dicha y una bendición, y no digamos pues con los riñones bien, funcionando todavía. Sí, realmente siempre le explicamos a nuestro paciente, ¿verdad?, que la evaluación es desde el punto de vista de la edad, sus condiciones o comorbilidades y cómo vemos en la línea del tiempo cómo se comporta esa función renal. Hay muchos pacientes que realmente su comportamiento es bastante estable, ¿verdad? Y si ya tienen una edad y ya tienen determinadas comorbilidades, nosotros no nos enfocamos realmente en volver atrás, sino que en frenar la enfermedad, porque no es lo mismo llegar a terapias de reemplazo renal en meses que llegar a terapias de reemplazo en 10, 15 años, o realmente cumplir el ciclo de la vida y optar por manejo paliativo. Doctor, cuando una persona se le ha diagnosticado que tiene enfermedad renal en cualquiera de los estadios,
¿qué porcentaje de ellos pueden llegar a esa etapa 5, donde están siendo prácticamente orillados a una sustitución de su función renal, llámese esto, a través de la hemodiálisis o diálisis peritoneal, que hablaremos más adelante? ¿Qué porcentaje de las personas que comienzan en un estadio, pueden estar en un estadio 3, pueden llegar al 5? Sí, curiosamente las estadísticas son bien llamativas. ¿Va? Nosotros, la población que tenemos en terapia de reemplazo renal, dígase hemodiálisis, que aquí es el 97%, el 3% diálisis peritoneal y un 1%, digamos, de trasplante renal, sobre todo donante vivo. Ese porcentaje en Honduras es alrededor de 5.700 pacientes, que podría representar para nuestra población cerca de el 0.03%. Realmente lo que nosotros vemos en las unidades de diálisis es una ínfima parte de lo que es la población renal, porque si recuerda de seguro en sus programas anteriores, 1 de cada 10 personas en el mundo tienen enfermedad renal crónica. Lo que pasa es que 9 de ellos no saben que la padecen, ¿verdad? Entonces, realmente no se puede determinar así de gran forma cuántos llegan a terapia de reemplazo renal, porque muchos, pues por problemas cardiovasculares, por otros problemas, van perdiendo la vida en el camino, ¿verdad? Pero realmente la población que llega a necesitar la terapia de reemplazo renal es alrededor del 0.04, 0.05 lo que visualizamos. Es la punta nada más de un iceberg profundo en el cual hay un grupo grande de pacientes que ni siquiera saben que padecen la enfermedad. Y eso sí realmente, doctor, se convierte en una condición mucho más peligrosa, porque el desconocimiento es lo que realmente puede llegar a acabar la vida de los pacientes, porque una estrategia que existen múltiples en la medida que se vaya tomando en las diferentes etapas, pues van el sinnúmero de condiciones y de terapias que se pueden ir empleando de manera conservadora, que hay muchas, pero el detalle es llegar a una condición de esas, y como usted bien lo menciona, hay muchas personas que dicen, y le descubrieron en la etapa de una enfermedad que se agudizó en una neumonía de una persona con diabetes, dice, y le detectaron en ese momento que tenía un daño en el riñón terminal. Y ese concepto hay que cambiarlo en el sentido de que él ya tenía un daño. Y lo que, como usted bien lo dijo de manera introductoria, muy puntual, hay condiciones que agudizan el problema. Porque eso es muy frecuente. A mí me dicen, mire, doctor, tenía un familiar, ¿y de qué falleció? No, fíjese que le dio un infarto. Pero le descubrieron el día que le dio el infarto, dice, le descubrieron que tenía una insuficiencia renal terminal. Ese paciente ya estaba con un padecimiento que las condiciones de la isquemia, o sea, el infarto, propició que se agudizara. Porque sabemos que hay títulos y valores que no se adquieren, doctor, de la noche a la mañana. Exactamente. Y eso se puede ver, no sé, me imagino que usted, alta experiencia con estos pacientes, que le interconsultan por alguna condición y que le salió alta la creatinina famosa. Exactamente. Realmente lo que nos limita a nosotros es que la enfermedad renal no tiene síntomas hasta que está muy avanzada, hasta que se ha perdido un 75, 80% de la función, comienzan a aparecer síntomas incipientes por los cuales el paciente busca atención médica. Y es por eso que nosotros apostamos mucho a la promoción y prevención de salud, ¿verdad? Para evitar. ¿Qué pasa? Y usted lo preguntaba en la pregunta anterior con los pacientes, por ejemplo, en un estadio 3. Ese paciente se pesquisa en un momento preciso. Se le pone su manejo nutricional, su manejo interdisciplinario, los medicamentos actuales que retrasan la progresión de la enfermedad renal, y se ha demostrado en estudios que ese paciente puede ganar 19, 20 años fuera de terapias de reemplazo renal. Wow. Y si es un paciente que tiene 60 años, 20 años más le permiten cumplir con su esperanza de vida fuera de terapias de reemplazo renal y una mejor calidad de vida. Entonces, doctor, este tipo de abordaje, porque es esperanzador también, porque hoy venimos a hablar de la enfermedad renal crónica terminal, pero hay un escenario que lo precede, y escucharle a usted como nefrólogo, como una voz calificada en el país, que nos diga, no, pero esto se puede enlentecer. Si bien es cierto, no lo puedo curar de la enfermedad renal crónica, pero yo puedo evitar
a través de diferentes estrategias y con un fiel cumplimiento del paciente, porque esto no solo es un trabajo de nosotros, sino que un fiel cumplimiento del paciente, retardar el proceso. Y es que en la mayoría de los fármacos, doctor, ese es el objetivo principal, ¿verdad? Y, como usted dice, tener una buena calidad de vida y un proceso en tiempo desde el momento del diagnóstico que pudo haber llevado 20 años, que es muy importante eso. Sí, realmente lo primero es que el paciente acepte la enfermedad una vez diagnosticada, porque muchas veces el mismo miedo lo lleva a retrasar la atención, a no asistir a la consulta. Realmente la consulta, cuando a un paciente le dicen que tiene que ir con el nefrólogo porque tiene algún problemita renal, el paciente llega con mucha ansiedad, mucho miedo. Entonces lo primero es aceptar que padece la condición, buscar el tratamiento y la asesoría adecuada y después los autocuidados. Eso para mí, yo siempre les digo, es el 55-60% del éxito del tratamiento, que el paciente esté plenamente convencido que puede alcanzar una mejoría en su salud, una mejoría en su calidad de vida y retrasar o enlentecer la enfermedad renal crónica. Doctor, antes de irnos a la pausa, yo quiero que me responda a esta interrogante, y es en relación, porque ya vamos a abordar en qué consiste cada uno de estos procedimientos de sustitución renal. ¿Cuáles son los criterios o condiciones así generales para que la población nos pueda entender en relación a cuándo decidir o cuándo usted como nefrólogo decide esto ya es irreversible, tiene que ir a un procedimiento, ya sea esto hemodiálisis, diálisis peritoneal o en su defecto un trasplante renal? ¿Cuáles son las condiciones donde ya ese 15, por más que se ha querido sostener, ese grado 5 ya es insostenible? Bueno, ahí es un poco un tema amplio, pero sí, vamos a puntualizar. Sí. Realmente cuando la función renal ya disminuye por debajo de 10 ml minuto la filtración, debajo de 10 ml minuto, pues es muy riesgoso que el paciente esté en casa sin una terapia de reemplazo renal. Entonces ya eso justificaría trastornos hidroelectrolíticos como potasio elevado, ¿verdad?, sodio bajo, y algún otro electrolito principal, cuando el paciente ya no puede regular los líquidos de su cuerpo y realmente acumula mucho líquido, tiene hinchazón en sus pies, líquido a nivel pulmonar, cuando el paciente tiene muchos síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas, anorexia, o sea, que no le permita comer, que él al oler los alimentos realmente sienta asco, ¿verdad? Eso lo va a llevar a un periodo, a una desnutrición proteico-energética muy fuerte, y es mejor iniciar la terapia. Y cuando el paciente también tiene trastornos neurológicos, ya habla cosas incoherentes, en algunas ocasiones convulsiona, realmente es ahí donde ya uno define, ¿verdad?, con el paciente que hay que iniciar la terapia de reemplazo renal porque está en riesgo su vida. No obstante, son dos digamos, condiciones. Una, el paciente que haya un manejo predialítico, o sea, una consulta que uno lo va preparando desde estadios iniciales, que va a llegar un momento, que seleccionemos en conjunto la terapia y que llegue en las mejores condiciones, sin anemia, sin sobrecarga hídrica, que se inicie de manera trabajada en la cual disminuyamos los riesgos lo menor posible y la llegada sea más amigable a la terapia. Y está el paciente que nosotros le llamamos crash start, que es un comienzo brusco, que es de repente nunca lo había pensado y se le dice está muy mal, hay que iniciar la terapia de reemplazo renal. Son dos condiciones diferentes con pronósticos completamente diferentes, y es ahí donde la población a veces dice bueno, el paciente lo modelizaron y falleció a causa de la hemodiálisis, pero no vemos todas esas características con las cuales llegó el paciente. Tal vez llegó en edema agudo de pulmón, ya con compromiso respiratorio, cardíaco, y ese inicio no es el mismo de iniciarlo controlado y manejado previamente, ¿verdad? Preparado con las condiciones ideales, sino que es básicamente una maniobra heroica para salvarle la vida, que en ese proceso, pues lógicamente, el pronóstico no es igual que cuando se hace una preparación. Vamos a tener una breve pausa comercial y al retorno vamos a continuar conversando acerca de este tema de cuándo el riñón dice adiós, cuáles son las alternativas, en qué consiste la hemodiálisis, en qué consiste la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Ya retornamos.
El médico puede recomendar la diálisis, un procedimiento que elimina los productos de desecho de la sangre en caso de que sus riñones no estén funcionando de forma correcta. Los riñones sanos filtran los desechos, el exceso de líquido y los electrolitos como el sodio y el potasio de la sangre. Estos productos de desecho salen del cuerpo a través de la uretra, en forma de orina. Cuando usted padece de enfermedad renal, los riñones dejan de funcionar gradualmente, lo que ocasiona una acumulación de desechos nocivos y exceso de líquido en su cuerpo, aumento en la presión arterial y problemas en los huesos o en la sangre. La diálisis también puede llevarse a cabo para tratar la insuficiencia renal aguda, la cual ocurre cuando los riñones dejan de funcionar repentinamente, o bien para eliminar drogas o sustancias tóxicas de su cuerpo. En un tipo de diálisis, llamada hemodiálisis, el médico utilizará una máquina llamada dializador para limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Algunas semanas o meses antes de comenzar la hemodiálisis, el médico preparará un sitio de acceso vascular en su cuerpo. Su médico creará ya sea un injerto arteriovenoso o una fístula arteriovenosa para acceder a su torrente sanguíneo. Para empezar, el área se adormecerá con anestesia local. Para colocar un injerto arteriovenoso, el cirujano hará una pequeña incisión en su antebrazo e introducirá un tubo plástico blando, llamado injerto, para conectar una arteria a una vena. Para crear una fístula arteriovenosa, el cirujano hará una pequeña incisión en su piel y conectará una arteria con una vena para hacer un vaso sanguíneo más grande llamada fístula. Una vez que su sitio de acceso vascular haya sanado, su médico puede empezar la hemodiálisis. Para comenzar, su enfermera de diálisis insertará 2 agujas en su fístula AB o injerto. Una vez que el circuito esté establecido, su sangre fluirá lentamente fuera de su cuerpo y a través del dializador. Dentro del dializador, su sangre encontrará fibras para el filtrado y una solución de limpieza absorbente llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminarán los desechos y el exceso de líquido, así como los electrolitos de la sangre. La sangre limpia saldrá del dializador e ingresará a su cuerpo a través del tubo por medio de la segunda aguja de su sitio de acceso. Cuando finalice su sesión de hemodiálisis, se removerán las agujas y los tubos y podrá ir a casa. En otro tipo de diálisis, llamada peritoneo, las membranas que recubren su abdomen se utilizan para limpiar la sangre sin sacarla de su cuerpo. Antes de comenzar la diálisis peritoneal, se le realizará una operación para implantar un tubo flexible llamado catéter. El cirujano insertará el catéter cerca del ombligo, creando un puerto que permitirá el ingreso y la salida del líquido dializante en su abdomen. Cada sesión de diálisis peritoneal se llama intercambio. En primer lugar, usted utilizará su catéter para llenar su abdomen con líquido dializante por un periodo de tiempo determinado por su médico. A través de la membrana peritoneal, los productos de desecho y el exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. El líquido dializante cargado con materiales de desecho se extrae de su abdomen para ser depositado en una bolsa de recolección desechable durante su intercambio. Estamos ya de vuelta y sin duda estamos teniendo una conversación agradable, una conversación saludable con el doctor Daniel Domínguez, médico especialista en nefrología y en medicina familiar, que nos ha venido a compartir el tema de la enfermedad renal crónica terminal bajo el concepto cuando el riñón dice adiós. Y
previo a la pausa, habíamos anunciado que el doctor nos explicaría que cuando ya se llega a la condición de realizar un procedimiento para lograr mantenerlo con vida al ser humano, y ya viene, ya sea la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, el trasplante renal, ¿cuál es el concepto, qué situaciones o condiciones la población debe de saber de estos 3 procedimientos, doctor? Sí, realmente digamos que ese es uno de los momentos más difíciles, ¿verdad?, de la elección del tratamiento o iniciar el tratamiento, pero siempre le recalco a los pacientes, esto no es el final de la vida, es una oportunidad nueva, o sea, una nueva vida, ¿verdad? Lo deben de tomar así porque, y les explico, hay órganos que realmente no tienen terapias de reemplazo a disposición. O sea, si no es con el trasplante, que se hace muy poco en el país, no podrían continuar con su vida. Por suerte en el país disponemos, ¿verdad?, en mayor o menor medida de las 3 terapias de reemplazo. La elección, realmente uno como médico es un ofertor, ¿verdad? Nosotros ofertamos la terapia. Y es realmente con las indicaciones médicas, la familia quien decide qué terapia es más conveniente para el paciente. Y ahí hay que ver condiciones de salud, condiciones socioeconómicas, ¿verdad?, y disponibilidad o por parte del sistema de salud que le ofrece al paciente. Tenemos 3 terapias. Tenemos la hemodiálisis, que en este caso es la terapia más fuerte en el país, la más conocida y divulgada. Tenemos la diálisis peritoneal y el trasplante. ¿Qué diferencias o qué, digamos, beneficios, ventajas y desventajas tiene cada una? Bueno, primero decir que ninguna es superior a otra, sino realmente se va al momento adecuado en el cual el paciente la necesite, va a ser la mejor. Si el paciente necesita diálisis peritoneal en ese momento por cierta condición, va a ser la mejor para él en ese momento. Así igual diálisis peritoneal y trasplante. Lógicamente trasplante nosotros la tomamos como nuestra terapia a seguir, nuestro camino a seguir por la calidad de vida que brinda al paciente. Y perdone, doctor, que lo interrumpa, porque hay una población altísima que nos está viendo por las plataformas visuales también, y hay una imagen que está acompañando su descripción del procedimiento de lo que es la diálisis peritoneal, ¿verdad? Entonces, para que ahora vamos a poder, mientras el doctor continúa explicando, dispense doctor, insertar esas imágenes de la diálisis peritoneal y ya pues posteriormente el establecer lo que es la hemodiálisis con unas imágenes de apoyo donde están las personas ahí realizándose los procedimientos. Dispense. La diálisis peritoneal realmente consiste en colocar un catéter en la región abdominal, en la cual ese catéter va a servir para llevar un líquido, ¿verdad?, que el líquido tiene como base dextrosa, calcio, potasio, magnesio en las cantidades que nosotros queremos que su paciente intercambie. Ahí hay una membrana en la cavidad abdominal, que esa membrana sirve como un intercambiador del torrente sanguíneo hacia el líquido. Entonces, de la sangre van a pasar las toxinas a ese líquido y después se va a poder drenar, además de drenar el líquido en mayor cantidad, y realmente el paciente esto lo debe hacer a diario. Es lo más parecido o más fisiológicamente parecido que lo que hay al riñón, y realmente esto ¿qué nos permite? Nos permite conservar más los vasos sanguíneos del paciente, que es un gran problema de los pacientes ya en terapia de reemplazo renal, el agotamiento de los accesos vasculares, o sea, por dónde se va a dializar el paciente. Nos permite conservar la función cardíaca y también brinda cierta calidad de vida en cuanto el paciente no tiene que ir a un centro hospitalario o un centro de diálisis a hacerse el tratamiento, lo puede hacer desde casa. Y hay 2 modalidades, manuales, y también hay modalidad automatizada, donde el paciente solo se conecta al dormir, ¿verdad? Y durante el día pues lleva una vida plenamente normal. Bueno. Entonces, esos son los procedimientos, y que lógicamente, como usted lo mencionaba, hay un 97% de las personas que hoy están en un tratamiento sustitutivo que están en hemodiálisis, y el otro 3% en diálisis peritoneal. Sí, la hemodiálisis ha sido lo que más se ha popularizado. Realmente es un método también efectivo,
Lógicamente aquí el medio de intercambio es la sangre, ¿verdad? Directamente el paciente tiene un acceso vascular, ya sea un catéter o una fístula arteriovenosa o un acceso vascular protésico, o sea, una prótesis vascular por la cual se extrae la sangre, pasa por una tubuladora, un filtro, el cual elimina las toxinas y a la vez pasa los nutrientes y los electrolitos a las concentraciones que nosotros queremos en el paciente, y esto permite un intercambio muy bueno y a la vez extraer líquido de su cuerpo, ese líquido excedente. Esto se hace 3 veces por semana en un tiempo de 3 horas 30, de 3 horas 30 a 4 horas 30, ¿verdad? Y se va modificando de acuerdo a las condiciones del paciente. También es un método muy efectivo, el más estandarizado y popularizado en el país, ¿verdad? Y hay muchas personas, actualmente 5.600 más o menos en el país, que se realizan el tratamiento. Doctor, y esa alternativa que sé que han avanzado y nos sentimos muy orgullosos de ustedes como equipo en el tema del trasplante renal, ¿es realmente una alternativa hoy por hoy? ¿Es viable el trasplante renal para un hondureño que probablemente no cuente con los recursos para irse al exterior y utilizar altas terapias en países desarrollados? ¿Hay en Honduras una real oportunidad? Sí, nosotros formamos parte del equipo de trasplante de la Seguridad Social, que actualmente es el equipo que está más activo en el país. Sí. Incluso el último trasplante se realizó hace aproximadamente 10 días, ¿verdad? Exitoso, como los 12 precedentes posterior a la pandemia de COVID, Sí. que se reactivó el programa. Realmente el trasplante es como el reflejo de cómo está el sistema de salud, ¿verdad? Porque al ser una terapia tan especializada, o lo que buscamos desde el punto de vista renal llegar siempre, es el reflejo. Lógicamente todavía tenemos muchas carencias, pero el programa va caminando. Quisiéramos que fuese en mayor medida, pero sí es una realidad. Actualmente nosotros en la Seguridad Social hemos trasplantado personas que realmente no podrían costearlo desde el punto de vista privado, y estamos seleccionando actualmente sí muchos pacientes jóvenes que se puedan incorporar a la vida laboral y sean económicamente activos para el país. Muchos de ellos son profesionales, se desenvuelven en diferentes puntos o aristas de la economía nacional, y realmente es lo que se busca, pacientes que recobren. ¿Hay alguna condición que limite por edad o por enfermedades preexistentes que hace que no sea candidato al reemplazo a través de un trasplante? Sí, realmente hay condiciones que realmente no permiten trasplantar, ¿verdad? Y va de acuerdo a los protocolos. Realmente también al país, en tal vez países desarrollados, está tan ampliado o expandida la selección que son muy, digamos, abiertos a muchos pacientes, incluso a veces oncológicos, con VIH y algunas otras cosas, pero aquí sí se limita realmente pacientes ya muy añosos, ¿verdad? Con un índice de masa corporal, es decir, o sea, muy obesos, con obesos, obesidad ¿verdad? mórbida, obesidad sí, porque, avanzada. Nos limitaría mucho, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, mucho daño cardiovascular, cardíaco, ¿verdad? En lo cual uno reemplaza el riñón, pero lógicamente el corazón siempre está dañado y puede secundariamente dañar el riñón, ¿verdad? Y pacientes también que tengan algunos enfermedades infecciosas ya crónicas, como el virus de hepatitis C, ¿verdad? VIH, y que tal vez enfermedades que hayan ocasionado muchos daños en órganos secundarios, ¿verdad? Doctor, me habla de la seguridad social, pero yo le pregunto, ¿esto también se puede hacer en la medicina privada? O sea, ¿hay alguna experiencia en relación con estos equipos en la medicina privada? Porque si yo no tengo seguro social, pero probablemente tengo algún recurso para poder hacer un trasplante, ¿se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer, ¿verdad? El equipo está activo tanto en la parte pública como en la parte privada, pero lógicamente eso implica unos costos. Un costo mayor, ¿verdad? Pero la oportunidad está. Sobre todo nosotros tenemos una modalidad que es la legalmente avalada, que es el trasplante donante vivo, ¿verdad?
Encontrar una persona que sea compatible y poder pues realizar el procedimiento. Doctor, estamos ya en la parte final de Aquí con mi médico, y ¿qué mensaje usted le quisiera dejar a cada una de las personas que hoy lo han podido ver y escuchar en relación a este tema? ¿Qué mensaje le quiere dejar a la población en general, a personas que están hoy en hemodiálisis y nos están viendo desde los diferentes sitios, salas, porque sé que se conectan con Aquí con mi médico los fines de semana? ¿Qué mensaje les quiere dejar a ellos y a la población, que todos, pues realmente el requisito para llegar a presentar enfermedad renal crónica es estar vivo, y esa es la realidad? Todos tenemos un riesgo. Sí, realmente primero a la población en general, que no lo veamos alejado, ¿verdad? Puede ser el que esté afectado mañana un familiar, un amigo, ¿verdad? Un compañero de trabajo. Tal vez algunos ya lo tenemos. No veamos la enfermedad como algo que no nos puede pasar o que está muy alejado. Y dos, al paciente ya en la terapia de reemplazo, pues tomar esta nueva oportunidad de vida y hacer las cosas mejor. Eliminar lo que te llevó ahí. Malos hábitos alimenticios, el no apego al tratamiento, el no asistir a consultas con sus médicos. Eliminar eso, tomarlo como una nueva oportunidad de vida, como una bendición que le da a Dios para seguir, compartir con su familia, con sus amigos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante, tomar esa oportunidad y hacer las cosas mejor. Y a la otra población, que tal vez es un enfermo renal crónico que apenas se diagnostica, es comprometerse con la enfermedad, con sus autocuidados, cumplir con la medicación, con su dieta. Lleva un sacrificio modificar estilos de vida, adherirse a un tratamiento y llevar un seguimiento, pero lo vale. Realmente estar más tiempo fuera de las terapias de reemplazo renal lo vale. Y a la población en general también, si es diabético, hipertenso o padece de alguna enfermedad autoinmune, piedras, buscar atención temprana. Eso es lo que modifica realmente la enfermedad y en la cual a nosotros como médicos también nos permite incidir de mejor manera en la salud del paciente. Perfecto, doctor. Ese cierre está con broche de oro, sin duda, prevención. Para citas, voy a compartir el teléfono del doctor Daniel Domínguez. Para citas, usted puede agendar con él en la medicina privada. Lo encuentra también en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde labora el doctor. Ahí estamos para compartir ahí en pantalla el teléfono de citas, doctor, porque el teléfono, doctor, ahí está. 3284-1134. 3284-1134 para citas con el doctor Daniel Domínguez, médico especialista en nefrología y en medicina familiar. Un placer, doctor. Un placer estar con usted. Despedimos el tema de la semana. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Por hoy, su consulta ha concluido, pero queda programada ya para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico, con más salud, más prevención y más orientación. Que el Señor nos bendiga a todos.